¿Qué tal estáis, gente? Bienvenidos un jueves más a los streams de Neutral. Hoy empezamos un poco más temprano porque la ocasión lo requiere. La invitada, sobre todo, lo requiere porque está al otro lado del globo, literalmente, en Pekín. Hoy tenemos con nosotros a Macarena Vidal, que es corresponsal del País en Pekín. Tiene una carrera muy espectacular en lo que refiere a corresponsalías en el extranjero. Ha estado en Londres, ha estado en Washington, ha sido corresponsal en la Casa Blanca y ahora está en Pekín contando la gran historia de nuestro tiempo, que es la rivalidad geopolítica económica entre China y Estados Unidos. Así que tengo mogollón de ganas de esta conversación porque es un tema sobre el que leo a diario y al que a veces no hablo tanto porque no he vivido nunca en China y tampoco tengo el contexto cultural y social que me gustaría tener sobre lo que se vive en ese país y sobre todo cuáles las sensaciones que hay dentro, en suelo, mejor dicho, en suelo chino, para conocer las decisiones que toma Xi Jinping y cómo las recibe la ciudadanía. No sé, me parece todo como fascinante y sabiendo que las tensiones están en un momento clave. Entonces, como digo, Macarena Vidal, que ha estado muchos años cubriendo la política tanto en Estados Unidos como en China, vamos a darle paso, que va a estar con nosotros a lo largo de la próxima hora. ¿Qué tal estás, Macarena? Bienvenida a los streams de Neutral. ¿Es tu primera vez en Twitch? Es la segunda, Joder, macho. pero bueno, como si fuera la primera. ¿Quién te invitó la primera vez? Pues el láser, hora 25, la semana pasada. O sea que no te creas que tengo una experiencia muy dilatada en esto, ¿no? O sea, que no sabía que Láser estaba haciendo streams. O sea, que como en la radio, ¿no? Que se van grabando y lo emiten. Sí. Sí, Ya. Bueno, pues voy a buscar alguna forma de censurarlos y que los echen de la plataforma. No me gusta eso, que me roben invitados. Pues nada, Macarena, en primer lugar, muchas gracias por venir aquí. Yo quería empezar preguntándote un poco para poner todo en contexto. ¿Cuántos años estuviste en Washington, D.C. cubriendo la información allí? Pues una década. Ay, espera, se te ha ido el sonido. No sé por qué. Vaya. Uy. Pues esto es porque no le gusta sí que la escucháis. China que nos pongamos a hablar. Se me ha ido a mí. Sí, pues esto es, espérate, ya que te es un digo, problema que no mío, le no sé gusta por la qué. censura Dame un china, segundo. que hablemos. Qué raro, no sé por qué se me ha quitado el sonido de repente. No, a ti sí que te escuchan, no te preocupes, o sea, que sí que estoy esto viendo son cosas de la censura que no le gusta que tengamos conversaciones a estas horas. ¿Me oyes? Joder, cosa más rara. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyes? Hola. Ahora sí que te escucho. A ver. Ahora, Sí, vale. Perdón, gente, que sí que se nos escuchaba a los dos, pero yo no podía escucharla a ella. Entonces, ¿cuántos años decías que habéis vivido en Washington, D.C.? Pues te decía que una década, que son 2 lustros, que son 10 años. Nada más y nada menos. Pues ahí estuvimos cubriendo primero a George W. y luego a Barack Obama. Que cubriendo a Bush y cubriendo a Obama, se notó mucho el cambio entre una administración y otra, porque aquí con la era Obama y con la era Trump. Cuéntame un poco cómo es eso, porque la relación con la prensa con la era Trump fue como radicalmente diferente a lo que pasó con la era Obama, aunque a Obama también se le criticaba mucho porque la relación con la prensa era un tanto complicada, como que no se acercaba él mucho a la prensa, mientras que sí que había pues las ruedas de prensa diarias del secretario de prensa, ¿no? Pero por lo demás decían que era como muy cerrado. Entonces no sé cuál era tu sensación en ese sentido. Pues mira, o sea, yo cuando llegué a Washington estaba George W., que como administración fue terrible, pero él era muy cercano. O sea, él, de hecho, un día cuando lo estaba entrevistando Macarena, tal, como la canción y tal, que un día de estos tenemos que salir a bailar y tal. Pues vale, ok. Y bueno, pues ahí tengo todavía la invitación pendiente, ¿no? Y en cambio, Barack Obama es mucho más cerebral, mucho más serio,
pero mucho más carismático. O sea, Barack Obama entraba en una habitación y te dabas cuenta de que había entrado, ¿no? O sea, porque es que llenaba la habitación, la llenaba de carisma, de simpatía, de don de gente. Y sin embargo era más frío, ¿no? A la hora de tratarte, pues a lo mejor se acordaba de tu nombre, pero no. Y eso que él y yo alguna vez en alguna rueda de prensa en directo nos estuvimos riendo el uno del otro, ¿no? Ah, sí. Que él decía, bueno, pues a ver, solamente podéis hacer una pregunta, y esto os lo digo a vosotros, prensa de la Casa Blanca y prensa del país en el que estoy, ¿no? En Chile, ¿no? Entonces yo salí diciendo, bueno, presidente, que como yo no soy ni prensa de la Casa Blanca ni prensa de Chile, pues le voy a hacer dos preguntas, ¿no? Y él me dijo, y él me decía, ¿no? Dice, ¿pero tú qué eres, abogada o qué? Así que, bueno, o sea, pues eso, era más rápido, pero no tenía esa cercanía, ¿no? Lo que sí era mucho más consciente de la importancia de hablar en español, de acercarse al público hispano, ¿no? Eso lo tenía clarísimo. En tus años ahí, voy a quedarme un poco en Estados Unidos simplemente porque cubriste unos años diferentes a los que he cubierto yo, porque yo llegué, de hecho, en el año 2015, que fue un año después de que te fueras tú, me parece, ¿no? Creo que es 2014 cuando... sí, yo me fui en 2012. Sí. Ah, 2012, vale. Pero, claro, tú viviste las elecciones de medio mandato de Obama, que fueron aquellas en las que los republicanos destrozaron a los demócratas. Vamos encaminados un poco a lo mismo el año que viene con la administración de Biden, tal y como se ha visto ya en las elecciones de Virginia que hemos analizado aquí largo y tendido. Entonces, me gustaría saber cuál era tus sensaciones en el terreno viendo cómo se desmoronó todo el armatoste demócrata en aquellos años. Pues fue bastante triste, porque de haber visto el día, yo estaba en el Capitolio el día que Barack Obama, ¿no? tomó posesión. Estaba delante y oír aquel discurso, ¿no? En el que creaba tanta esperanza, y la gente, cuando salió el helicóptero en el que se iba W a su casa, ¿no? Tal, y le decía, vete, lárgate fuera, tal, le enseñaba el dedo mediano y tal, bueno, o sea, una cosa. Y de repente, 4 años más tarde, que aquello casi hubiera dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Fue como, pero a ver, o sea, que no ha habido tanto cambio, ¿no? Bueno, sí, Barack Obama era un poco lo que cada uno quería que fuera, pero que, en fin, o sea, que no hace milagros, o sea, que no prometió el reparto de los panes y los peces ni las bodas de Caná, ni la multiplicación del vino, no sé, ¿no? Y entonces ver aquello era como, pero no os dais cuenta de que lo que del otro lado ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que fue? ¿Qué es lo que vino? ¿No? Que fue W, que fue Irak, fue Afganistán, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué queréis? ¿No? Sí, pero bueno, o sea, en Estados Unidos es así, es el péndulo. Es verdad que es una realidad política un tanto complicada, ¿no? Porque siempre se habla, bueno, es que Biden o Obama han prometido un montón de cosas y después llega la administración y te das cuenta de lo difícil que es convencer a senadores, convencer a suficiente número de congresistas para pasar leyes como muy ambiciosas, ¿no? Pero claro, luego la gente, la realidad política es que terminan votando por un partido que es completamente opuesto a todos esos intereses, ¿no? De la clase trabajadora y de la clase media, pero que, claro, desde el punto de vista de los votantes, que quizá no están súper informados, también entiendo que debe ser bastante complicado hacer ese análisis, que no quiero ser condescendiente, pero sí que es verdad que puede ser complicado. O sea, es un ejercicio de empatía también de decir, es que, claro, si no lees constantemente y te has estudiado cómo funciona la política, que a veces es muy compleja, no vas a entender cuáles son los límites que tiene una administración, ¿no? Claro, y es que además al final solamente tienes dos partidos en Estados Unidos. Tienes el demócrata o tienes el republicano, no tienes más opción. No tienes como en Europa, que hay cientos de miles de partidos a los que puedes acabar votando, ¿no? O sea, o votas a uno o votas al otro, ¿no? Entonces, si te desencantas del uno, es que te tienes que pasar a la parte completamente opuesta, casi, ¿no?
y cuando además ni siquiera son tan distintos, pero acaban presentándose como si fueran la noche y el día, Sí. cuando al final tampoco son tan distintos, ¿no? Sí, pero Wall O sea, Street o no. y en cuanto a China, lo tenemos claro, ¿no? O sea, entre Trump y Biden las diferencias son mínimas, ¿no? En cuanto a China, al final. O De, sea, de hecho, esa iba a ser dime. mi siguiente pregunta, que tú te terminas yendo a China en 2012, pero claro, estás 10 Sí, años previos en Estados Unidos. La relación con China entiendo que sí. cambia de forma brutal, porque vemos que la relación, o sea, evidentemente el crecimiento económico de China se empieza a ser exponencial en los 2010. Y entonces me gustaría Ujú. saber un poco cuál es el cambio que ves y por qué terminas decidiéndote por Pekín para la corresponsalía. Bueno, o sea, yo siempre quise ir a China, ¿no? O sea, desde muy Ah, jovencita. Mi segundo apellido es Li, ¿tal? Y eso te da una pista un poco de por qué, ¿no? ah, vale. Sí, sí, yo tengo parte de sangre china y cuando estaba en la carrera ya empecé a estudiar chino, ¿no? Y yo de hecho entré en la agencia EFE, que es donde he hecho la mayor parte de mi carrera, por eso, Mm, porque yo estaba estudiando chino, entonces, bueno, pues me contrataron, entré de becaria con el bonus de que sabía chino. Y siempre quise ir a China y siempre, bueno, pues cada vez que alguien me daba la palabra, sí, pero yo me quiero ir a China, ¿no? Entonces, en 2012, al final me dijeron, bueno, pues ya llevas 20 y 25 años diciendo que te quieres ir a China, ala, vete, bueno, y anda, además que guapa, calla. ahí el favor te lo hizo Obama, ¿no? Que fue el que dijo pivot to Asia, ¿no? Que era el cambio de foco, vamos a centrarnos no en Oriente Medio o tanto en Europa, sino en Asia. Y ahí era la excusa perfecta para decir, bueno, pues vamos para allá. Sí, bueno, no sé si él o W, Ah, que sí. fue el que cometió toda la cagada de hacer, de dar los pasos para que en 2008 nos encontráramos con la crisis financiera, que es la que, digamos, hunde a Occidente y permite que China, sin haber jugado ese partido, se lleve los 3 puntos, ¿no? Interesante, de verdad. Sí, y que es un poco, además, lo que le ha ido pasando a China cada vez, ¿no? O sea, yo siempre digo que China gana los partidos por incomparecencia del contrario, ¿no? Ha pasado ahí y ha pasado un montón de otras cosas, ¿no? Y, y bueno, pues yo en 2006, entonces cubría la Casa Blanca, y siempre viajaba con la Casa Blanca, iba a todas partes y en 2006 me dijeron, no, a este viaje a China no vas a ir, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué no voy a ir a China? No, porque China no es lo suficientemente importante. Yo, pero estáis locos, ¿no? China en 2006 era importante. Pero bueno, o sea, ya a partir de 2008 a nadie se le ocurre decir, no, China no es importante, ¿no? Y bueno, pues eso, llega la crisis financiera, llega Obama, llega 2012 y bueno, pues surgió la posibilidad que a ver si abría la vacante en China y fue como, bueno, pues oye, yo creo que ya me toca, ¿no? Y fue como, vale, venga, Vete. hala, vete y venga. Y bueno, o sea, y fue muy divertido y muy interesante llegar y ver que en el fondo China y Estados Unidos eran mucho más parecidos de lo que cualquiera de los dos les gustaría ¿A qué te admitir, refieres ¿no? con eso? Pues que los dos sentido del excepcionalismo, ¿no? De que ellos piensan que su país, su sistema es el que conviene al mundo, ¿no? O El el que modelo a seguir, ¿no? les conviene a ellos, ¿no? Y que no tienen que cumplir las reglas que piden a los demás, ¿no? Un poco en ese Hmm. sentido, ¿no? Y que los dos tienen una gran historia y que tienen mucho que y tal, y que son los líderes señalados por sabe Dios quién, por Dios, por Marx o quien sea.
¿no? Sí. Para liderar al mundo y para enseñarle al mundo lo que tienen que hacer. Eso me parece muy interesante porque es verdad que desde fuera, y esto entra un poco en los prejuicios que solemos tener de los países que a nivel cultural nos parecen tan distantes, porque en Estados Unidos estamos mucho más cerca por toda la influencia cultural que ha tenido a lo largo de pues, el último siglo, principalmente gracias a Hollywood, enhorabuena Hollywood, Mm. pero China, claro, parece que no conocemos bien a los chinos, y entonces vemos desde fuera y decimos, joder, a los chinos no les dejan tener acceso a Google, al New York Times, no pueden tener Facebook, ¿no? Y es como todo ese cúmulo de circunstancias nos hace pensar que los chinos están reprimidos, ¿no? Pero entonces, lo que me interesa saber es un poco cuáles son tus sensaciones con la gente china que conoces de cómo ven el mundo a su alrededor. Evidentemente sé que habrá diferencias socioculturales de la gente de clase alta, gente de clase media, que también habrás visto una transformación importante en los años que llevas viviendo allí, pero Sí. ¿cómo explicarías tú a alguien occidental cómo ve un chino de a pie a su país? ¿Ve ese excepcionalismo también? Digamos que no se da cuenta de que existe. O sea, el otro día vi una encuesta donde decía que los chinos están convencidos de que en el exterior se les tiene una gran simpatía y un gran cariño, ¿no? Bueno, Cuando a ver, luego vas a sí. ver las encuestas y precisamente no, ¿no? Ah, Y entonces los estudiantes que llegan a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, se llevan un chasco tremendo, ¿no? Porque piensan que les van a recibir pensando, oh, qué gran país el tuyo, y no. Es más bien todo lo contrario, en Estados Unidos por lo menos, ¿no? hmm. Y en ese sentido, sí, o sea, no tienen esa concepción, pero no dejan de ser conscientes de lo que se publica fuera también, ¿no? O sea, al final pasa como en todas partes. El que quiere saber sabe y el que no quiere saber no sabe. En España podemos tener toda la libertad del mundo para tener acceso a toda la información, pero al final mucha gente se queda con lo que quiere saber, ¿no? Con lo que coincide con lo que dice su partido o su amigo o su cuñado o lo que sea, ¿no? Y no sale de ahí. Y aquí en China es un poco igual al final. O sea, tú si quieres saber, te buscas los medios para saber, y si no quieres saber, pues te quedas con lo que te cuenta tu cuñado, con tu prima Maripepi o con el diario del pueblo. O sea, depende un poco de la curiosidad que tengas. Pero entiendo que, o sea, pese a todos los artículos que podemos leer sobre pues, la represión que hay o el control de la información, no hay un sentido generalizado de que esto es el gran hermano, de que nos controlan a un nivel extremo y que no puedo opinar, no puedo salirme de la línea. Quiero decir que la gente está conforme con el sistema político en el que vive actualmente. Sí, sí, o sea, el sistema es no ya muy popular, es hiperpopular. Xi Jinping es un presidente que si hubiera unas elecciones saldría a hombros por aclamación, oreja, rabo y lo que quieras, ¿no? O sea, la gente realmente está contenta. ¿Y por qué está contenta? Pues porque recuerdan que hace lo que decíamos antes, que China ha cambiado mucho muy rápido, ¿no? Hace 30 Claro. años China era un país muy pobre, hace 20 años era un país pobre, hace 10 años era un país y ahora mismo es un país en auge, que ya ha declarado oficialmente que tiene unos ingresos medios y aspira a tenerlos superiores, ¿no? Y entonces, bueno, pues ven que su vida ha mejorado, que su calidad de vida ha mejorado, que si hace 10 años no podían comprar X, Y y Z, ahora se pueden comprar todo lo que quieran. Que por las calles no es que circulen, no sé, Seats y Citroën, es que circulan Maseratis, circulan BMWs, circulan Audis, ¿no? Entonces, o sea, a ver, o sea, este gobierno me ha permitido tener todo esto, tengo un apartamento aquí, tengo 2 apartamentos en el pueblo de mis padres,
tengo 3 apartamentos en Sanyá, que está en la playa, entonces, pues ¿qué más quiero? ¿No? Sí, no, además yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Boston University, que es una universidad privada, y los que venían chinos, yo me enteré que luego pagaban más que el resto. Y era alucinante ver las calles de Boston de los chavales que se bajaban de un Lamborghini de repente para ir a clase y decías, pero ¿qué este chaval qué hace con su vida? Venían con unas zapatillas y una ropa, pues Balenciaga, Gucci, o sea, era una cosa de locos. Y esto se ve en muchísimas otras universidades privadas de Estados Unidos, porque vienen a estudiar aquí, que son las mejores universidades, y se vuelven. Sí, efectivamente. Y aquí es igual. O sea, cuando yo llegué aquí, aluciné, porque yo vivo muy cerca de lo que es el Bernabéu de Pekín, ¿no? O sea, que ahora mismo está demolido porque lo están reconstruyendo. Pero entonces estaba en pie, ¿no? El Estadio de los Trabajadores. Y en el Estadio de los Trabajadores hay una zona de discotecas, que es donde van todos los hijos de los líderes del régimen. Y entonces eso, te encuentras Lamborghinis, te encuentras Alfa Romeos, te encuentras... Y además todos customizados y tal, que si de colores no sé qué, que si banderitas, una cosa, vamos, es súper chichi. Y al mismo tiempo te encuentras al señor que está en un triciclo a pedales con una pila así de cartones, tal, pasando al lado de estos Lamborghinis, ¿no? O sea, un señor que a lo mejor cobra, pues eso, o sea, 200 euros al mes y no más. Que eso es lo que me parecía curioso de lo que estabas comentando, porque en el chat también lo están diciendo, bueno, vale, es verdad que hay una clase media alta que ha surgido ahora de las cenizas en China, ¿no? Porque era un país que durante muchos años ha sido muy pobre, pero ahora entiendo que con esos cambios tan radicales que se han vivido en las últimas 2 décadas, también veremos una desigualdad económica rampante como la que podemos ver en Estados Unidos. Por eso me parece interesante lo que decías antes de que son 2 países que se parecen mucho. Entonces, ¿es tan bestia la desigualdad económica que se ve a nivel de calle? Más. Más. Es brutal, brutal. O sea, yo cuando llegué aquí no me podía imaginar las diferencias que hay, ¿no? O sea, que es que resulta que Brasil, que para mí era el país más desigual que había visto hasta entonces, resulta que Brasil tenía más igualdad entre clases sociales que aquí, ¿no? O sea, es... el índice Gini que calculaban ellos, que es un índice que calcula la desigualdad, porque era escandaloso, ¿no? Y en 2017, hace 4 años, cuando Xi Jinping renovó su mandato, perdona, entonces anunció que se cambiaba cuál era la prioridad que tenía el gobierno chino, ¿no? O sea, hasta entonces el Partido Comunista, su principal prioridad era, digamos, enriquecer al pueblo, y a partir de entonces deciden que ya no es la prioridad enriquecerse, sino la igualdad de la población. Y eso es lo que hemos estado viendo, sobre todo este último año y medio, ¿no? Que es el dar prioridad a la igualdad. Primero, haciendo desaparecer la pobreza extrema en el medio rural, que era una pobreza desoladora, no había cristales en las ventanas, no sé. Y ahora que han declarado que ya esa pobreza extrema ha desaparecido, entonces ahora estamos entrando en un nuevo periodo que es la prosperidad común, es el lema que se lleva ahora. Y la prosperidad común quiere decir eso, ¿no? Equilibrar un poco la riqueza entre todos. Que eso... Y ahí estamos viendo no sé si que los ricos, muy ricos, se les está incentivando indirecta o directamente a que compartan su riqueza, a que colaboren a que los pobres, los más desfavorecidos, puedan tener igualdad de oportunidades, ¿no? Y por otro lado el gobierno también está incentivando que las clases más desfavorecidas no puedan tener también las mismas oportunidades que los ricos.
Que aquí entiendo que entra en colación, y esto corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque en lo que hemos visto en los últimos años es que las empresas tecnológicas que estaban creciendo a un nivel estratosférico les están poniendo como barreras, y luego también estamos viendo como las grandes inmobiliarias como Evergrande, que está pues cerca de Sí. la suspensión de pagos por esa inversión tan brutal, no solo en el sector inmobiliario, sino que se han metido en un montón de movidas distintas, como por ejemplo los coches eléctricos, que es una rama que están apartando, pero que el cambio de paradigma de China de endeudarse las empresas hasta morir para apostar por el crecimiento económico voraz, entiendo que eso es lo que están dejando de lado para apostar por la prosperidad común, ¿no? Exactamente, o sea, esa es la idea. O sea, se ha visto que había durante los últimos 30 años, la era Deng, de Deng Xiaoping, ¿no? Se apuesta por el crecimiento con la idea de que los ricos pues acaben, digamos, trickle down, ¿no? O sea, esta expresión te sonará La de economía Estados de Unidos goteo, porque ¿no? les encanta a los republicanos. Sí. Por poner en Esto de que contexto a la gente lo que esto es desde la era Reagan, que la idea es, si tú permites con recortes de impuestos que las grandes compañías y los grandes ricos crezcan y consigan mucha riqueza, luego va a caer y van a subir los salarios de las clases trabajadoras, la clase media. Cosa que, sorpresa, spoiler, no ha ocurrido. Pero, perdón, ya está, contexto. Sí, bueno, pero, sí, exactamente. Y en China lo han comprado y bueno, o lo compraron durante años, ¿no? Y por eso digo, o sea, que al final se parecen mucho más Ya. los dos países de lo que parecen, ¿no? Y entonces, bueno, pues la idea era esa, ¿no? Que si había unos ricos muy ricos, pues al final pues esa riqueza se acabaría traspasando a los menos favorecidos de alguna manera, ¿no? Pues no, efectivamente, spoiler, no pasó. Y entonces, bueno, pues que ven ahora que hay unos ricos obscenamente ricos, pero muy obscenamente ricos, y entonces dicen, bueno, chavales, si no queréis compartir vosotros voluntariamente, pues os vamos a hacer compartirlo involuntariamente. Y entonces, bueno, ahí estamos, que de repente pues estas empresas tecnológicas obscenamente ricas, estas empresas inmobiliarias obscenamente ricas, pues de repente tienen que empezar a contribuir. Que eso, Y en eso estamos. claro, ahí se plantea un dilema interesante, que esto, cuéntame tú qué piensas al respecto, porque ahora que lo estabas planteando de esa forma, claro, es verdad que la desigualdad económica es tremenda, pero también al mismo tiempo es cierto que China ha pegado un cambio trascendental que se va a convertir en la primera economía mundial, y que ahora están haciendo este viraje simplemente porque su sistema político se lo permite. Quiero decir, en Estados Unidos tendrían que votar por los candidatos que quisieran hacer un cambio en la forma, ¿no? En la forma de su economía, para que deje de ser tan voraz y tan economía de goteo y cambie a esa prosperidad común. Pero claro, China se puede permitir hacerlo porque no necesita elecciones. Es Xi Jinping que dice, vale, es verdad, cambio de rumbo. Entonces, oye, o sea, yo no quiero defender la autocracia, pero ¿qué piensas de ese planteamiento? Pues que es correcto y no es correcto. O sea, es verdad que no hay elecciones y es verdad que no tienen que responder, que no, que ellos tienen su mandato asegurado, pero al mismo tiempo sí que es verdad que tienen que responder a su público. O sea, ¿tú te crees que si no tuvieran que responder tendrían que hacer esto? No, claro, por supuesto, por supuesto. Claro, o sea, es que ahí está. O sea, la cosa está en que se dan cuenta de que si no hay un cambio que haga que este exceso de riqueza revierta al público, ¿no? y haya una prosperidad común, pues se pueden ver ante una insurrección, una protesta popular. Y entonces eso es lo que temen, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de que esto pueda pasar, es cuando deciden actuar. O sea, si esto fuera una dictadura pura y dura, tipo, no sé, Turkmenistán, que no tuviera que pudieran hacer lo que quisieran y simplemente saliendo con los tanques a callar a la gente, pero se dan cuenta de que tienen que tener a la gente contenta, ¿no? En cierto modo, para que haya estabilidad social.
Y entonces lo hacen así. El régimen chino no es una democracia como la entendemos Por nosotros, supuesto. pero, pero no es tampoco un régimen que no escuche a los suyos. Tiene otros sistemas, otras maneras. Podemos estar de acuerdo o no, o sea, y desde luego tiene unos fallos tremendos, ¿no? Y podemos hablar de ellos si quieres. Yo, Pero no es un régimen que esté sordo a lo que pide la gente. Yo esto te lo preguntaba también porque el otro día salió un artículo en el Atlantic que se llamaba The Autocrats Are Winning, ¿no? Los autócratas están ganando, que plantea esta idea que lo quiere vender Biden. Biden está hablando de esto de las democracias contra las autocracias en un momento trascendental para pues la funcionalidad o la prosperidad de las democracias, que es verdad que estamos viendo cierta decadencia democrática en muchos países de Occidente. Entonces, claro, me parece interesante ver desde ese punto de vista de, oye, es que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo se dice? Los objetivos electoralistas al final son los que marcan los tiempos de la política. Entonces, Biden, por ejemplo, no puede tomar decisiones como políticas muy trascendentales que cambien los paradigmas de, por ejemplo, los derechos laborales o de los beneficios sociales que tiene la política, porque sabe que dentro de un año ya tiene unas elecciones de medio mandato. Elecciones, sí. Sin embargo, en China no pasa lo mismo, sino que tienen un poco más de margen para tomar esas maniobras. Entonces, claro, desde ese punto de vista, no sé si al final tienes la sensación, al menos en lo que es en la región del Indo-Pacífico, como que eso puede influir a largo plazo para la decadencia geopolítica de Estados Unidos. Pues no lo sé. Ya te digo, aquí el sistema... Eso, o sea, no es una dictadura como podía ser la de Saddam Hussein o la de Gaddafi en Libia. O sea, no es un ordeno y mando y aquí esto es porque sí, ¿no? O sea, se tiene en cuenta eso, el tener a la gente más o menos contenta para tener una estabilidad, ¿no? La principal prioridad es tener eso, estabilidad. O sea, ellos lo que odian es Luan, ¿no? el caos. Porque entonces eso, bueno, pues precipitaría un proceso similar al de la Unión Soviética, que es lo que quieren evitar a toda costa, ¿no? Claro. O sea, ellos tienen esa referencia, ¿no? Lo que pasó en 1990 y no. Y entonces, bueno, han aprendido esa lección y quieren responder a eso, ¿no? Y al mismo tiempo están convencidos de que Estados Unidos es una potencia en decadencia, ¿no? Están absolutamente convencidos de que, bueno, pues el tiempo está de su lado, o sea, y de hecho es que Xi Jinping lo dijo, ¿no? En enero dio un discurso muy significativo en el que decía eso, ¿no? Estados Unidos es una potencia en decadencia y el tiempo y la oportunidad está de nuestro lado. Y ellos están convencidos de que sí, de que bueno, les basta atenerse a lo que están haciendo, a responder a lo que pide la gente, a mejorar cada vez un poquito más las condiciones de vida de la gente, y eso les llevará al auge, ¿no? Claro, Y Estados Unidos acabará cayendo víctima de sus propias contradicciones. Yo te preguntaba también por eso, en el contexto de la geopolítica de la región del Indo-Pacífico, porque ahora sabemos que tenemos como muchos frentes abiertos pues, por Taiwán, ¿no? Que tuvieron reunión el otro día, la cumbre virtual entre Xi Jinping y Biden, que Taiwán fue uno de los temas de conversación, aunque siempre bastante polémico. Luego tenemos el mar de la China Meridional, con todos esos países interesados en ese pequeño trozo de mar que hay pues, mucha rivalidad porque es vía comercial, pasan muchísimos barcos, hay también un papel militar importante por parte de China que ha crecido un montón a nivel de flota naval. Entonces, ¿cómo ves ahora las tensiones en esa parte del planeta? ¿Crees que todo se va a agravar tal y como se lleva prediciendo desde hace muchos años? Porque decían el otro día China y Estados Unidos que no quieren que se despierte el conflicto por culpa de un movimiento errático de cualquiera de los dos países. Sí, esa zona es complicadita, la zona del Mar del Sur de China, porque
Eso es una zona, es un triángulo, básicamente, donde hay 6 países que se lo disputan, donde pasa pues una parte tremenda del comercio mundial y donde hay supuestamente un montón de recursos naturales, ¿no? China, que hace 50 años ni se daba cuenta de que tenía ahí un mar, pues un día casi se despertó y dijo, pues mira, vamos a empezar a reclamarlo, ¿no? Aunque ahora digan que no, que es una cosa que llevan siglos y siglos pidiéndolo. Bueno, pues no, la verdad es que si empezamos a ver la historia no es así exactamente, ¿no? Pero bueno, esa zona y Taiwán acabará siendo una zona clave, bueno, ya lo es de hecho, ¿no? Porque es la zona que permite a China salir hacia el Pacífico. O sea, si tuviéramos ahora un mapa que si lo hubiera pensado, pues igual lo tenía aquí y te lo pintaba de colores. Lo traigo si quieres. ¿Qué quieres que ponga? ¿El mapa del mar de la China Meridional? Sí, si me pones el mapa de Asia con las cadenas de islas y el mar del sur de China, yo te lo explico. Yo me encargo. Dame 2 segundos y lo hago. A ver. Ok, A ver. Vamos aquí. Voy a tapar mi cara, que soy muy feo, y espera. Ok. A ver. Mira ahí el mapita. Vale, yo voy buscando aquí un lápiz para pintar. No, tú solo dime y yo me voy acercando a las zonas de las que estés hablando. A ver, ahora mismo estoy con el mar de la China, bueno, el South China Sea, Hong Kong al norte, Vietnam a la izquierda, las Filipinas a la derecha, Taiwán al noreste. Ok, vale, pues si tenemos ese mapa a la vista, entonces vemos que es que por abajo, digamos, y tal, entre Singapur, Malasia e Indonesia, ¿no? Es por donde entran los barcos y del Índico al Pacífico, ¿no? Desde aquí, y correcto. viceversa, Singapur. y por donde salen. Y ahí tenemos un cuello de botella importante, ¿no? Que sale ahí, al mar del sur de China. O sea, es que no tiene otra salida. Y desde China vemos también que es la única salida que tiene China realmente hacia cualquier parte. Porque si no es que le tapan Japón, las Coreas, Taiwán y las Filipinas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista geopolítico, es que para China ese mar es básico, esa zona es básica. Y Taiwán, además, es, digamos, la cerradura de toda esa zona, ¿no? de esa cadena de islas y de esos territorios que le cierran el acceso al Pacífico, ¿no? Que si no me equivoco, ellos tenían como la línea de los 7 puntos, ¿no? Que es como. Estoy haciendo más o menos el dibujo. Sí, de los 9 trazos, sí. De los 9. Que es donde. Sí, que es donde reclaman el mar del sur de China, ¿no? Que es por donde ellos acceden al Pacífico y al Índico. Pero, ¿y ahí cómo crees que está? Bueno, he hecho, para que la gente lo sepa, o sea, esto no son los 9 trazos, ¿no? Pero más o menos lo que hacen es coger prácticamente todo el mar de la China meridional, que coge lo que tiene Vietnam, lo que tiene Malasia. El 90%. El 90%, sí. Reclama, sí. O sea, es como muy absurdo, ¿no? Que quieran coger tanto. Pero ahí me interesa saber, porque hace poco supimos que se firmó un acuerdo de libre comercio súper importante, el primero en el que está metido China, que le va a dar pues bastante influencia a nivel económico con el resto de países de la región del Indo-Pacífico. Y ahí me interesa saber tu punto de vista sobre cómo está practicando su influencia China con esos países a nivel tanto económico como geopolítico, porque durante años la mayoría de países que hay en esa región se han dejado ayudar por Estados Unidos, por ese superpoder militar que tiene en la zona, y un poco para intentar alejarse de la influencia china, y sin embargo vemos cómo eso está cambiando muy poco a poco. Sí, bueno, esa zona es fascinante precisamente porque ahí están jugándose la cara de perro China y Estados Unidos, ¿no? Sí, es muy divertido verlo. O sea, no es una historia que ocupe los titulares de los medios de comunicación, lamentablemente, pero es muy divertido ver cómo
va mandando emisarios, ¿no? Casi como no sé, los virreyes de otras épocas, ¿no? Trayendo regalos y tal, y queriendo, no, no, yo te doy no sé qué, no, no, pues yo te doy más, no, no, a este no lo escuches, que muy feo, no, no, y tal, pues mira, y están así, queriendo atraerlos y bueno, y la verdad es que los países de esa zona han espabilado y han aprendido a jugar, ¿no? Decir, bueno, es que este me da X, ¿no? O sea, ¿por qué no me das tú X más Z, ¿no? Ah, claro. Tal, vendido, tal, te doy X más Z más Y. Vale, entonces pues vas al otro, ¿no? Y dices, bueno, es que tu enemigo me da X más Y más Z, tal, pues yo te doy X más Y más Z más M, ¿no? Que ahí Y está. así están, ¿no? Entiendo que ahí estás hablando también la. ¿Cómo se llama? La franja de la ruta y la seda. No me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno, el proyecto este de Sí, sí, recuperar. sí, la franja y la ruta, que es Eso. una traducción horrorosa Sí. del chino, que es Itai Lu, o sea, que literalmente es un cinturón, un camino, ¿no? No sé por qué lo han traducido como la franja y la ruta, pero yo prefiero traducirlo por algo que se entiende mejor como concepto, que es la nueva ruta de la seda, Total, ¿no? a mí me gusta también llamarlo así, es verdad. Sí, o sea, porque es que eso, una franja y una ruta no se entiende qué carajo quiere decir eso, Sí. ¿no? Que es básicamente Y al final, proyectos de infraestructura a lo largo de la antigua ruta de la seda, pero también África, Sudamérica. Pero yo te quería preguntar por eso, porque también ha habido polémicas con este tema, ¿no? O sea, que hay países que ya están teniendo precaución a la hora de firmar contratos con China de infraestructura, porque luego se endeudan y luego China les pide más de la cuenta, los proyectos no terminan de funcionar, hay mucha corrupción. Entonces, ¿qué está pasando exactamente ahí? pues mira, o sea, esto es una cosa que nace en 2013. Como muchas cosas en China, es algo que se le ocurre que desde lo más alto, ¿no? Y te dicen, bueno, pues a mí se me ha ocurrido esto, ahora desarrolla tú y ponlo en práctica, ¿no? Y entonces, bueno, pues van viendo cómo se va desarrollando. Y esto es una idea que tuvo Xi Jinping, que la presentó primero en Asia Central y luego en Indonesia, y que inicialmente parecía que iba a ser solamente para Asia Central y para el sureste de Asia, ¿no? Crear proyectos, como dices, proyectos de infraestructura, de telecomunicaciones y tal, para comunicar más a los países vecinos con China. Pero que con el tiempo, con este desarrollo, ya te digo, de arriba abajo, o sea, que Xi Jinping dice, bueno, se me ha ocurrido esto, a ver, a vosotros, ¿cómo lo ponéis en práctica, ¿no? Y entonces los de abajo dicen, ok, bien, pues vamos a ponerlo en práctica. Entonces no solamente lo vamos a poner en práctica en Asia Central, sino que, bueno, vamos a ir hacia Oriente Medio, y vamos a ir hacia Rusia, y vamos a ir hacia Europa del Este, ¿no? Y la cosa va cogiendo cuerpo y cuerpo y cuerpo, y al final acaba siendo una cosa que se extiende a todo el mundo, ¿no? A América Latina, a Australia, a África. Y la idea es esta, ¿no? Crear unas rutas logísticas y rutas de comunicaciones, de telecomunicaciones, que comuniquen a China con el resto del mundo y que permitan a China extender su influencia a través de estas vías. La idea, estos proyectos, según y cómo se pongan en marcha, han creado una polémica, porque si obedecemos a tal y como los quiere poner en práctica China, entonces serían proyectos que se ejecutan con empresas chinas, con personal chino, con créditos chinos, cual los países receptores al final no se acaban beneficiando. Pero bueno, o sea, sobre la marcha, tal y como se han ido aplicando, han visto también que esto no funcionaba y han tratado de ir corrigiendo y de los términos de los créditos, hacerlos un poco menos leoninos, de que las empresas contraten a personal local.
tal. Y luego, a su vez, otros puntos de poder, pues sea Estados Unidos, o sea Europa, o sea Japón, han visto también el interés que tiene el crear este tipo de redes y han creado a su vez propuestas que rivalizan, ¿no?, con esta propuesta china de la ruta de la seda. Ahora Estados Unidos acaba de firmar este proyecto de infraestructuras. Europa también, hace un año y medio o así, también anunció que ponía en marcha su propio plan de infraestructuras en el mundo. Japón también quiere. En fin, total, que veremos a ver. Espacio hay para todo el mundo, porque el Banco Asiático de Desarrollo hace unos años decía que hacían falta más de $1 trillón en inversiones. O sea que, bueno, espacio hay para todos. Porque también lo que hemos visto, no tanto de proyectos de infraestructura o cosas económicas, ese acuerdo de AUKUS entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos para ayudar a Australia con los submarinos nucleares, que no lo dijeron en voz alta, pero era evidente que es una forma también de contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico. Entonces, a nivel militar, ¿cómo está el asunto en estos momentos? Porque hablaban de que la flota naval militar de China está en un momento de forma tremendo. Pero no sé si también se siente como que hay un conflicto latente en esa región. Sí, al final el tema de la influencia, claro, o sea, es que tiene un montón de ramas, ¿no? Y Estados Unidos y China se están disputando la hegemonía en un montón de aspectos, ¿no? Está el del comercio, está el de las infraestructuras, como decíamos ahora, está el del comercio a través también del Mar del Sur de China, y el AUKUS es otra rama más, que es la rama de la defensa, ¿no?, y de la geopolítica. Los dos países están desarrollando como locos sus nuevos armamentos. China está invirtiendo muchísimo desde hace bastante tiempo en la modernización de su ejército, porque aspira a que para 2049 tener un ejército que sea capaz de ganar guerras y de ser un ejército digno de una gran potencia, ¿no? Y bueno, ya van por su 4º portaaviones y no se sabe cuántos más quieren desarrollar. Con la ayuda de Rusia, además, ¿no? También. Sí. O sea, es brutal lo que están haciendo, ¿no? Tenemos armas hipersónicas, submarinos nucleares, you name it. O sea, hay un montón. Hasta el punto de que Estados Unidos está diciendo, ¿no?, que estamos llegando a un momento Sputnik en el que se están dando cuenta que, como diría mi abuela cubana, ¿no?, que les están comiendo el mandado, ¿no? Que yo un momento Sputnik no sabía lo que significaba, que si no recuerdo mal haberlo leído bien, es el momento en el que Estados Unidos se dio cuenta de que Rusia, la Unión Soviética, que mandaron el satélite y se dieron cuenta de que a nivel armamentístico podían retarles. Sí, les estaban ganando. Exacto. Sí, exactamente, sí, ya te digo, es lo que mi abuela cubana decía, eso, les estaba comiendo el mandado, ¿no? Les habían quitado lo que habían ido a comprar y se lo estaban comiendo, ¿no? Y aquí está un poco así, ¿no? Estados Unidos está intentando desarrollar armas hipersónicas y se ha dado cuenta que China no solamente es que tenga desarrolladas armas hipersónicas, es que tiene armas hipersónicas capaces de darle la vuelta al mundo y llegar al punto al que lo han mandado, ¿no? O sea, que eso Estados Unidos, que se sepa, no ha sido capaz todavía de hacerlo, ¿no? Que ahí te quería preguntar también ahora que hablabas de los misiles, de la relación que tiene China con países ya súper metidos en autocracias, ¿no? En este caso con la dictadura de Corea del Norte, que también se llevaban bastante bien, con
Sí. Por ejemplo, la relación que tiene con Myanmar, que hay un espectador FDFER, que es un habitual de la comunidad, que preguntaba precisamente por las Anda. relaciones entre China y la Junta Militar de Myanmar y cómo hay esa cierta protección que luego se traduce en Naciones Unidas con los vetos que suele hacer China o también Rusia con estos países que practican Mm. crímenes contra los derechos humanos. Entonces, aquí, ¿cómo ves la evolución en ese sentido? ¿Crees que al final China va a cambiar un poco esa tesitura o que va a seguir protegiendo a estos regímenes? ¿Regímenes? China siempre ha dicho que a ella le da un poco igual el régimen que haya en el país que sea, ¿no? O sea, que eso es una cuestión interna y Mm. que, bueno, que la tienen que resolver los países entre ellos, ¿no? O sea, bueno, eh, en fin. Y con Myanmar ha pasado un poco esto, ¿no? O sea, mientras hubo una junta militar hasta 2015 más o menos, que es cuando hay las primeras elecciones, se llevaron estupendamente con la junta militar. Llevaron a cabo proyectos para el desarrollo de presas, bueno, un montón de cosas. Y hay elecciones y gana Aung San Suu Kyi y su Liga de la Democracia para la Democracia Nacional y bueno, pues también deciden que pueden trabajar con ella y que, bueno, y que van a ser sus mejores amigos y efectivamente, o sea, se convierten en sus mejores amigos porque Aung San Suu Kyi no solamente no condena, sino que apoya tácitamente la represión contra los Rohingya, Claro. ¿no? Y los Rohingya tienen que salir por cientos de miles hacia Bangladesh. Gran escándalo entre la comunidad internacional que dice cómo es posible que nuestra premio Nobel, a la que hemos apoyado tanto, no otro, diga nada. otro premio Nobel de la Paz que Sí. sale rana, que ya van unos cuantos. Efectivamente, sí, y ya llevamos unos cuantos. Bueno, pues Aung San Suu Kyi, en medio de su soledad, pues mira hacia el norte, hacia China, y China le dice, hola corazón, y tal, aquí estoy. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues empieza una bonita historia de amor, ¿no? Y de hecho, solamente días antes del golpe de Estado que hubo el día 1 de febrero, Aung San Suu Kyi se reunió con una delegación china, ¿no? Que vino. Y delegación china que también se reunió con la Junta Militar. Y entonces, bueno, hay un golpe de Estado el 1 de febrero y China no condena y no dice nada y también pues empieza a desarrollar una bonita relación de amor y de amistad con la Junta Militar. O sea, China siempre ha sido muy pragmática. China siempre va a trabar relaciones con el que esté en el poder. Porque dice que no... Que quien esté no es asunto suyo, es asunto de los ciudadanos de ese país y que si este gobierno está ahí, pues ellos van a negociar con ese gobierno Sí. y les da igual que sea de un color, de otro, tal. Que además también a ellos les interesa, viendo que Estados Unidos siempre va a tener más críticas si se relaciona de tú a tú con un régimen de esas características, ¿no? Pues ellos aprovechan y dicen, bueno, pues vamos a nosotros a conseguir la influencia, sobre todo teniendo en cuenta que China, que es la siguiente pregunta que te quería hacer, que también tiene sus propias polémicas dentro de sus fronteras. Tuvimos lo de Hong Kong, que ya ha quedado un poco olvidado, tuvimos lo del Tíbet mucho antes, que también ha quedado olvidado, y ahora viene lo de los uigures, ¿no? Que es lo que pasa en la región del Xinjiang en el oeste, que por poner un poco en perspectiva, y ahora te pregunto más, que es esta idea de los campos de reeducación para la minoría musulmana de los uigures, que es un tema tremendo. No sé cuál es la temperatura que hay ahora con este asunto. Pues es yo diría que es dentro de China el asunto más candente, ¿no? Ah, sí. En Xinjiang sí, o sea, no porque esté nada a punto de entrar en ebullición ni nada por el estilo, pero perdón, es el punto, es la región que ellos tienen más bajo sospecha, ¿no? Ya. Porque, bueno, Hong Kong, quieras que no, al final, joder,
Perdón, que no me he traído un vaso de agua. No, ve si quieres a por agua, no te preocupes. Bueno, tampoco nos queda mucho tiempo, Sí. pero si quieres, vamos, tómate tu tiempo. No, estoy bien. Vale. Bueno, eso, en Hong Kong al final son chinos como ellos, son Han. Y entonces, bueno, digamos que los ven una cosa parecida, pero en Xinjiang la mayoría que habita en Xinjiang son una minoría, que son los uigures, que si los ves no parecen chinos, o sea, son étnicamente turcos, el lenguaje que hablan es turco, o sea, podrían parecer españoles realmente, ¿no? O sea, son gente con barba, que no tienen los ojos rasgados, pelo negro, rizado, no parecen chinos, ¿no? Y son musulmanes. Y entonces la mayoría Han y el gobierno, ¿no?, piensa que esta minoría es, al ser musulmana, pues es peligrosa. Hay elementos que pueden ser radicales y de hecho ha habido atentados graves, ¿no?, desde 2009 sobre todo. Y incluso durante una visita que hizo Xi Jinping a Urumqi, a la capital de Xinjiang, hubo un atentado con bomba que fue un poco lo que le hizo decir aquí hay que tomar cartas sobre el asunto, ¿no? El problema es que las cartas sobre el asunto que toman fueron matar moscas a cañonazos. Y bueno, se creó este sistema de campos de reeducación donde se interna no sé, o sea, según alguna gente, más de 1 millón de personas, pero centenares de miles de personas, aunque no sé si llegaron al millón, pero desde luego centenares de miles de personas. ¿Qué se supone que hacen dentro de esos campos de reeducación? Pues reeducarlos, quitarles cualquier idea extremista, cualquier idea relacionada con el Islam y explicarles que las bondades del sistema comunista, del pensamiento de Xi Jinping y de la legislación china, enseñarles también mandarín, porque ellos lo que hablan es un idioma relacionado mucho más con el turco que con el mandarín. O sea, con el mandarín no tiene nada que ver. Pero tenemos que imaginarnos estos campos como un lugar donde, bueno, están encerrados, no pueden salir, es como una cárcel, los torturan, incluso los pueden llegar a matar. O sea, ¿cuál es el nivel de represión que existe dentro de esos campos? Pues esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? No sabemos realmente. Depende de a quién quieras creer. Si escuchas a gente que ha salido de allí o sus familiares o algunas organizaciones de derechos humanos, ahí se tortura, ahí según quién hay violaciones, hay torturas, mira, yo no lo sé, yo no he estado, pero vamos, pinta mal. No, o sea, sí, no tiene buena pinta. Y bueno, o sea, sé que desde luego han sido muchísima gente la que ha pasado por ahí, que bueno, que parece que han empezado a volver, porque China ya ha considerado completada su reeducación, que ya han completado sus cursos de legislación china, de mandarín, de cómo ser un buen ciudadano, y los han empezado a sacar, y entonces ya no hay tantos campos, o los campos que había los han reconvertido en otros centros, pues de internados para niños, escuelas del Partido Comunista, pero siguen habiendo unos cuantos
incluso hay otros de nueva construcción donde están llevando a los casos más difíciles, a los que no han conseguido, digamos, persuadir. Y estos casos, bueno, pues seguimos, hay mucha gente que seguimos sin conocer su paradero, ¿no? Muchos uigures en el exilio que dicen que siguen sin saber qué ha pasado con su padre, con su hermano, con su mujer o con sus hijos. Y ahora, bueno, lo que se está diciendo es que la gente que sale, que les están obligando a trabajar, ¿no?, en empresas chinas, bien sea en el campos de algodón, bien sea en el sector del tomate, bien sea en otro tipo de empresas, casi como esclavos, ¿no? Y ellos no pueden decir que no, porque entonces la alternativa es volver otra vez a los campos. A los campos. O sea, eso es lo que están, esa es la denuncia, que hasta ahora no hay pruebas fehacientes que lo demuestren, pero tampoco hay pruebas fehacientes que demuestren que no está pasando esto. Ya. Depende un poco lo que quieras. Sí, claro, que tampoco dejar entrar a las asociaciones de derechos humanos para que chequeen un poco qué es lo que está pasando, no va a ocurrir. Exactamente, ¿no? O sea, sí, yo estuve este verano allí, te puedo decir eso, que hablar libremente con la gente es imposible, porque por lo menos en mi caso y en el de otros muchos periodistas, vamos, de hecho todos los periodistas que yo conozco, les pusieron o nos pusieron gente a seguirnos, que claramente cuando intentabas entablar una conversación con una persona uigur, se te ponían al lado para que esta persona no te contestara o te dijera, claro, ¿dónde vas? Manzanas traigo. Y no te podías poner a correr, a esconderte por una esquina y de repente coger un uigur y preguntarle ahí para que no te siguieran los comunistas. Intentamos alguna vez darles esquinazo, pero es que el problema es que hay cámaras y con las cámaras te localizan en cuestión de segundos. Joder, madre mía. Y enseguida aparecían otra vez los mismos tipos. Vaya, ¿no? Orwellada, macho. Fue bastante curioso. Yeah. Sí, no, fue curioso. Pues ya que nos quedamos sin tiempo, que no te quiero quitar más, pero la última pregunta, que es que nos la ha hecho una espectadora, que es Claudia, que también es una habitual de por aquí, que es estudiante de chino y te quiere preguntar primero que qué tal llevas el idioma, aunque entiendo que tú llevas estudiándolo desde hace muchos años y lo llevas bien, pero ¿cómo de difícil es intentar aprenderlo y si es absolutamente necesario para vivir en China y trabajar allí? Pues mira, o sea, no es imprescindible, pero es conveniente. A ver, es un idioma dificilísimo. Yo lo llevo estudiando desde el 85, que fue cuando me matriculé por primera vez en la escuela de idiomas. Y no he terminado. No, vamos. Claudia, estás en la mierda. Cuando empezó el tema de eso, de la pandemia, me di cuenta de eso, o sea, que no sabía cómo decir, pues eso, ni virus, ni vacuna, ni cosas por el estilo. O sea, es que es un idioma que es tan distinto, o sea, porque no sé, en inglés virus es virus y vacuna es vaccine. En chino es Bingdu y vacuna es Imiao, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Yep. Y entonces, claro, o sea, cualquier conversación que tengas que hacer es que te tienes que preparar el vocabulario antes, ¿no? Y no da la vida. Si quieres hablar de armas hipersónicas, pues, en fin, o sea, no es vocabulario que manejes todos los días, ¿no? Ya. Sí, que no es tan fácil como si estoy yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hablando sobre el proceso electoral, que es traducir del inglés muy fácil, además hay un montón de herramientas disponibles para ello, tienes la Wikipedia muy acceso, sino que en China tienes no solo que hay una limitación bastante de la información de las cosas que pasan en China porque no tienes acceso a las webs habituales, sino que aparte tienes que traducir del chino, que en muchas ocasiones es muy difícil porque no lo entiendes, ¿no?
Sí, o te falta vocabulario. O sea, yo tengo un chino, pues para moverme por China, bien. O sea, ya te digo, o sea, pero para empezar a llamar de repente a un señor y preguntarle por armas hipersónicas, pues en fin, me tengo que preparar ese vocabulario, ¿no? Claro. Y muchas veces no tienes tiempo para preparártelo. Con lo cual, pues eso, o sea, es conveniente. Yo hablo y leo, pero vamos, mi dominio está bastante alejado de lo que de lo que sería ideal. Vamos, desde luego, o sea, bilingüe no soy. Yeah. Ya me gustaría. Pero bueno, se puede sobrevivir sin ser bilingüe. Y ya, te prometo que es mi última cosa, solo quiero que nos recomiendes, porque me encanta la historia, un libro que recomiendes de historia china que consideres imprescindible y tu plato de comida preferido en China. ¿Cuál es mi plato de comida preferida en China? Pues es que yo tantos... tengo un sitio aquí que se llama Xi'an Famous Foods, de comida Xi'an, que es un plato de noodles de cordero con comino. Es absolutamente ¡Ay, qué rico! espectacular. O sea, mi plato de comida favorita que me he comido aquí en Nueva York. Por eso te lo pregunto, para ver si hay algo que puedo encontrar. Claro, es que hablamos de comida china y pensamos en un todo, que normalmente además suele ser comida cantonesa. Claro. Pero es que aquí cada provincia tiene su especialidad y su estilo de cocina. O sea, no tiene nada que ver la cocina de Cantón, que es la que pensamos, con la comida de Xinjiang, que es mucho más parecida a la comida árabe o la comida de Oriente Medio, que la comida de Yunnan, que es prácticamente una mezcla entre la comida india casi y la comida de Tailandia. Ah, ya. En Yunnan comen queso y comen jamón, como un jamón muy parecido al nuestro, ¿no? Oh. O sea, que es que hay una variedad tremenda. Entonces eso me dices, escoge un plato. O sea, Uno, dices, Macarena, solo uno, no vale más. Ya, pues es que no sé. Mira, ¿qué prefieres, la tortilla de patatas o la paella? No sé. Vamos a hacer una pregunta más fácil, Macarena. Tu cuarto plato favorito. No el primero ni el segundo ni el tercero, el cuarto. No sé, pues es que no sé. Bueno, a ver, un plato que a mí me encanta es el hot pot, que es una especie de fondue. Uh-huh. O sea, que es un caldo que puede ser picante, puede no ser picante, pero entonces no es tampoco, no es el fetén, no es la paella valenciana. ¿No? Pero vamos, si lo quieres de paella valenciana, entonces tiene que ser picante y le vas echando ahí, pues primero carne, luego pues tofu, le puedes echar todo tipo de verduras casi y acabas pues con verduras de hoja verde, ¿no? Y a mí me encanta, pero bueno, hay muchos laowais, muchos extranjeros que dicen que es horroroso y que no tiene ningún tipo de gracia, ¿no? A mí me gusta mucho. Yeah. Luego, no sé. A mí lo que me flipa de esta conversación es que de todas las cosas que te he preguntado, de geopolítica, de economía, de lo que sea, todas como has ido respondiendo, ¿no? Y sin embargo, te he preguntado lo de la comida y estabas ya como a punto de explotarte la cabeza. Sí, no me pidas escoger. O sea, no me preguntes y tal, si prefiero a papá o a mamá, por favor. No. Pero es que... ¿El libro de historia sí que se te ocurre uno fácil o no? El libro de historia también, o sea, es que y además uno de los problemas que hay con los libros sobre China es que si quieres algo que explique algo reciente, se quedan viejos enseguida. No, yo de hecho me interesa más como más atrás, o sea, como historia así de las grandes dinastías o alguna movida de esas características. Sobre todo ahora que están haciendo tantas películas sobre el periodo de grandeza de la historia china, ¿no? Pues déjame que piense, porque ahí sí que me pillas que hay tanta cosa que para elegir uno, además que sea accesible y que... Bueno, sí, a ver, también si quieres piénsatelo y me lo mandas luego y yo luego lo comparto por Twitter, ¿sabes? Que tampoco es el fin del mundo. También te lo voy a haber preguntado yo antes, ¿no? Para que te lo prepararas y te estoy pillando aquí a
a traspié. Sí, sí, a ver, o sea, te puedo recomendar así de cosas de China reciente, que además está en castellano Vale. y es de alguien que lo ha cubierto y lo ha cubierto estupendamente y que ha sido un poco como la persona que a mí me hubiera gustado ser, que es Sergi Vicente, China Fast Forward. ¿No? Que yo creo que es un libro que tiene la virtud de no haberse quedado viejo Qué guay. Voy a ponerlo en el aún. chat. Ese- Vale, pues nos vale, nos parece una recomendación guay. Encima en español, que no todos aquí hablan ni chino ni inglés, así que es genial eso. Sí. Luego buscaré el hotpot para enseñarles un buen ejemplo a los maricopes que están viendo esto. Pero Macarena, te dejo ya, que es súper tarde y no quiero cortarte más horas de sueño. Pero muchísimas gracias por pasarte por el stream y compartir tus conocimientos y tu experiencia en Estados Unidos y en China con nosotros. Y nada, pues ya te invitaremos otra vez si te apetece pasarte. Uy, sí, sí, no, yo encantada, me lo he pasado estupendamente, o sea que cuando queráis, Genial. si me invitáis, yo encantada. Pues pegadle un follow en Twitter a Machineta, que ya te preguntaré la próxima vez que vengas de dónde viene ese nombre. Y nada, pues que descanses y que vaya bien la semana, que sé que ha sido una semana muy intensa de información en China. Pues muchísimas gracias, ya vamos hablando. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ya estaría eso. Dadle ahí un follow, un agradecimiento. Luego, bueno, el libro ya lo tenéis por ahí. El hotpot yo lo he probado en Nueva York. No me mola tanto. De hecho, lo que pasa es que yo he probado una versión del hotpot que se parece, no diría al ramen, porque no es tan sopa, pero sí que me recordó un poco parecía un poco el mismo rollo. Anyway, buscaré a ver si puedo encontrar un sitio que sea como muy original de hotpot. Pero a mí, la comida china, tiene razón ella, que hay una variedad inmensa. Pero aquí lo bueno es que tenemos Chinatown en Nueva York, entonces puedes ir probando algunas cocinas distintas, tradicionales chinas. Y, joder, los dumplings que hay en un sitio que se llama Joe's Shanghai, si venís a Nueva York dentro de poco. ¡Oh! 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 Dios, espectacular. Bueno, en fin. Me voy y que hoy es muy pronto, además, me queda todo el día por delante, tengo un montón de cosas que hacer. Gracias por venir por el stream, nos vemos mañana ya hablando de cine en mi canal. Pasadlo muy bien y disfrutad de lo que queda de jueves. Bye, adiós, adiós gente, au revoir.